Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Por Escrito y hoy los saluda como siempre. Mi querido, estoy con ustedes, Cecilia Durán Mena. Sean bienvenidos. Seguimos en nuestro afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también los saluda, no sin antes pedirles que por favor nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook Por Escrito MX, en X, @por escrito _. Recuerden que pueden seguir todas las transmisiones a través del video, también a través de nuestro canal de YouTube, Revista Por Escrito, en Spotify Por Escrito. Y pues estamos en la emisión tanto Código Libre todos los miércoles en punto de las 9 de la noche con una nueva transmisión. Y ahora también la emisora del Claustro de Sor Juana. Síganos, por favor. Mi querida Ceci. Mi querido Juan. ¿Alguna vez has temido por tu vida? Juan Carlos, vamos a hablar hoy de un tema muy serio. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Mira, nos vamos a poner serios, Juan Carlos, porque hoy vamos a hablar de periodistas y de literatos asesinados y este afán que ha habido a lo largo de la historia por matar al intelectual. ¿Por qué el intelectual podrá representar un peligro para el poder o para ciertos grupos? Y es que los intelectuales pueden representar pues una amenaza para regímenes autoritarios, para aquellos que no están haciendo mal las cosas, para grupos extremistas, en fin, y esta capacidad que el intelectual tiene para cuestionar el status quo a veces pues no es muy bien recibida. Vamos a hablar de eso y del peligro que es alzar la voz y emitir una opinión. Aquí en el guión nos ofrecen una extraordinaria idea que viene de Paulo Freire. Paulo Freire es un pedagogo, un intelectual brasileño. Dice, aseguraba que la clase dominante nunca querrá a una clase oprimida con bastante educación, pues esto podría generar cuestionamientos, revueltas y demás actos en contra del sistema. Y eso es lo que ocurre, desgraciadamente, no solo en México. No. Creo que lleva todo el tiempo sucediendo. Y uno se sorprende, Juan Carlos, cuando te enteras de personas que uno piensa que murieron tranquilamente en su casa y de repente te das cuenta de que es probable que por sus ideas críticas y profundas hayan sido asesinados. Y como bien dices, bueno, hoy México, y lo señala Reporteros Sin Fronteras, es el país con la cifra más alta de periodistas desaparecidos. Esto ha sucedido recientemente en nuestro país, pero ha sucedido en todas las latitudes, como bien dices, pasa aquí, pasa en Europa, pasa en Asia, pasa en demasiados lugares y no quisiéramos que estuviera sucediendo tanto. Entonces, creo que por eso es pertinente hablar el día de hoy de este tema. No, sin duda. Y evidentemente el tema puede trascender la literatura, puede llegar a redes sociales, por ejemplo. Sí. Ahorita sería terrible y toco madera, por supuesto, pero con toda la ola de influencers, con toda la ola de gente que quizá no pertenece a los medios, quizá no es un intelectual, pero no vayas a decir algo en contra de, porque en una de esas incomodas y te vas. Y en la historia ha habido muchos casos de gente incómoda. Y me gustaría comenzar con alguien que no era escritor, no era periodista, pero es el mejor ejemplo que podemos tener de esto. Sócrates. Uh-huh. Sócrates, aunque ustedes no lo crean, este viejito que nos retratan de 70 años, que va a ser condenado a muerte, y van a decir, bueno, profe, pero no lo asesinaron. Yo, profe, porque es como si estuviera en clase. No lo asesinaron, tuvo que beber la cicuta porque fue ejecutado. ¿Por qué ejecutan a Sócrates? Esto es lo que se vuelve muy interesante. Era muy incómodo para la clase política. Cuando nosotros leemos los diálogos de Platón, porque Sócrates no escribió nada y todo lo que sabemos de él lo sabemos a través de Platón, en realidad nos damos cuenta de que todos los personajes con los que él interactúa, con los que va a tener diálogos, son políticos. Y eso enojaba mucho a los políticos porque Sócrates se burlaba de que en realidad no sabían nada. Decían que sabían lo que era el amor, lo que era la verdad, lo que era la justicia, y Sócrates lo único que demostraba con su mayéutica filosófica es:
a ver, explícame, a ver, explícame, a ver, explícame, y los hacía caer en contradicciones. Eso los molestaba, los enardecía, y todo parece indicar que sí lo condenan a muerte para decirle, ya estate quieto. Y en el Claro. estate quieto, en la congruencia socrática, pues terminan provocándole una muerte que probablemente los mismos políticos no querían. Sí. Claro, las cosas han cambiado mucho desde el 300 antes de Cristo. Y han cambiado, mi querido Juan Carlos, pero pienso, por ejemplo, en Cicerón. En Cicerón, que fue un hombre muy, muy cercano al poder, muy cercano a Octavio, Marco Antonio, a Lépido, que estaban ejerciendo el poder y de repente él, como suele suceder de repente con algunos intelectuales que son muy apoyados por cierta facción del poder y de repente pierden ese apoyo y se quedan como flotando en el aire, eso le pasó a Cicerón, que tuvo un alto desempeño político muy cercano al poder, un filósofo de veras, y sus libros y sus sobre todo sus discursos, esa congruencia y luego esa lamentación por este ejercicio de poder mal hecho. Claro, porque llega al poder el que no te acomoda y el que no te acomoda te termina mandando matar. Ay, No le va a encantar el comentario a Ceci, pero pues así son las cosas. A ver, no lo mataron, pero lo iban a condenar a muerte. yo Y sé lo de quién vas a agarraron en hablar. una redada Sí. con un grupo de literatos que estaban, sí, discutiendo política, como se supone que tendría que ser un derecho universal el poder discutir. Fedor Dostoyevsky va a ser llevado a fusilar, Siberia, sí. exiliado en Siberia, por supuesto, y en el momento en que lo iban a ejecutar, llegó una orden de que no los mataran, los dejaron libres y por eso salvó la vida, pero en realidad Dostoyevsky, por andarse involucrando con literatos y en temas políticos, también va a ser condenado a muerte. ¿Y qué me dices de Federico García Lorca? O sea, también un hombre, además, muy apreciado, socialmente muy apreciado, un hombre que además tenía como mucho carisma social, además de artístico, y que fue asesinado por el bando que dio el golpe de Estado en España en 1936 y poquitito después de iniciada la guerra civil, pues como que no les caía muy bien García Lorca por lo que decía, por cómo actuaba, por sus preferencias, por lo que él era. En fin, fue una cosa terrible, ¿eh? Terrible. Ya hablaremos más en las conversaciones sobre esto, pero hay varios casos y casos también recientes. Aquí en el Sí, guión nos regalan el de tristemente. Victoria Amelia, bastante joven. Había sacado a la luz el caso del escritor Volodymyr Bakulenko, asesinado por las tropas rusas luego de que éste enterrara sus diarios en el jardín de su casa. Y ahora es ella la que amanece muerta por andar revelando las cosas que el otro había escondido. Sí, Es increíble esto, ya lo decíamos, desde Sócrates, pasando por Cicerón, pasando por Dostoyevsky, alimenta nuestros días y desgraciadamente es el pan nuestro de cada día, porque incomoda mucho el intelectual. sin duda. ¿Algún último apunte antes de irnos a la siguiente sección? Pues sí, las palabras duelen, las palabras de repente pueden condenar y creo que hay que hablar de ello porque no se puede poner esto como polvo debajo Sí, de la sin duda, alfombra. tiene que salir a la luz. Pero bueno, lo dejamos de momento aquí. Nada más últimos apuntes, el caso de Bernard Maris en Francia, De Bruno Schultz, por de ejemplo. Bruno Schultz, casos emblemáticos, bueno, en México ni qué decir, Manuel ¿no? Buendía, piensa, o todos los que recientemente, en los últimos años, pues han perdido la vida por elevar la voz, Y Juan pues por Carlos. ellos también hacemos el programa. Vamos a Así la es. siguiente sección. Lo desconocido. En esta sección en la que las letras importan, hoy quisiera hablar de Julián Hebert o Herbert. Él se hacía llamar el artista, pero lo escribía con H. Tiene un libro que lo hizo famoso, que es La canción de la tumba, en donde Julián, que es también poeta, cuentista y ensayista, y además es mexicano, asegura que es un artista con H porque el hartazgo es el oficio más coherente en nuestra época. Y
es por esta situación que él lleva a reflexionar qué es lo que está pasando en este momento en México con el periodismo. La violencia en contra de nuestros periodistas es algo que no se puede negar. No podemos tapar el sol con un dedo. No puede ser que en México, siendo un país en el que vivimos en paz, sea el país que tiene la cifra más alta de comunicadores desaparecidos en el mundo. Y tiene nada más 31 nombres de personas que ya no están. 31 nombres que están en esta lista de sangre, y eso es terrible. Parece que la censura es la niebla que ni los más fuertes vientos han podido despejar. ¿Dónde queda el derecho a decir lo que yo opino? ¿Dónde queda mi derecho a hablar de aquello que yo quiero y necesito hablar? ¿Por qué no defendemos más a la información? Me pregunto. ¿Será que a nosotros mismos ya nos está empezando a dar miedo pensar? Y es que esto de no pensar nos lleva a este tedio, a este aburrimiento en el que la sociedad mexicana es la persistente violencia de género. En el año del 2022 se atendieron, y esta cifra me pone la piel chinita, más de 9,000 casos de violencia sexual contra personas entre 1 y 17 años, según los datos de la Secretaría de Salud. Además, en noviembre del 2023 se registraron 72 feminicidios, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estas cifras alarmantes revelan esta urgente necesidad que tenemos de tomar medidas efectivas, de elevar la voz. Pero ¿quién es el valiente que eleva la voz? ¿Por qué habríamos de elevar la voz y entonces ponernos en riesgo? Combatir la violencia contra los que piensan, combatir la violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra los niños, en todas sus formas. Es importante, por lo tanto, reflexionar aquello que vemos, que consumimos, que nos hace caer una y otra vez en este bucle de complacencia en donde parece que ya estamos normalizando la violencia. El consumismo desenfrenado no se salva de esto, aunque quisiéramos justificarlo. Por ejemplo, hay la generación de basura, que también contribuye a este sentimiento de la sociedad mexicana. La persistente desigualdad entre los que todo tienen y los que nada tienen. El precariato. Todos estos temas que de repente hay personas que los abordan con seriedad, que investigan. ¿Y qué tal el pago por derecho de piso? ¿Qué tal el tratar de defender un negocio que tú estás haciendo por la buena? ¿Qué tal toda la corrupción? ¿Y qué tal que esa pluma que nos está haciendo reflexionar, que nos saca del hartazgo, que nos lleva a pensar y a generar argumentos, de repente la callan? Y la calla la sangre, la calla que se apagó esa voz, que se apagó esta vida. Y para rematar, el declive lector de la población mexicana, que refleja una preocupante apatía frente a todo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Así como los artistas que nos proponía el propio Julián Ebert, así tal vez nosotros deberíamos de reconocer la importancia de todos estos problemas, de trabajar en conjunto para abordar sus causas subyacentes y para promover un cambio positivo en nuestra sociedad. Estar hartos se vale, pero deja de serlo cuando nos mantenemos así todo el tiempo. Por eso, en este espacio, seguimos atrapando lectores y convocando a la lectura para nunca dejarlos ir. Conversaciones. Hemos llegado a nuestras conversaciones y si me permite, Ceci, me gustaría contarte una pequeña anécdota. Cuéntame. De mis años mozos en la universidad. Nos llevaron en una de estas como cátedras, como pláticas especiales a Leonardo Kurchenko y un grupo de periodistas de Televisa.
Entonces el tema de coyuntura, pues estábamos entre el 11 de septiembre, la guerra de Afganistán, en esas épocas, y nos presentaron un libro que se llama Bitácora de Guerra. Yo me acuerdo que pues en ese entonces, estudiando comunicación, periodismo era una de las cosas que me llamaba, me gustaba escribir. Después de esa plática decidí que yo no quería ser periodista. ¿Por qué? Porque se me iba a ir la vida en eso. Sí. Y ya desde entonces hablábamos de eso. Y quería comenzar un poco con esto porque, a ver, por un lado es una recomendación que podemos hacer. No es obra de Leonardo Kurchenko, más bien él recopila las historias, las bitácoras de los tiempos de guerra del reportero de a pie. Ujú. Y la verdad es que es escabroso. Y en realidad eso fue lo que orientó que, pues, al menos al periodismo, no me iba yo a dedicar después de esa plática. Y fíjate que, mi querido Juan, que es que yo sí creo que hay animalitos que vienen de otro corral, ¿no? Y la vocación del periodista es algo como la vocación del médico, o sea, tú tienes que ir detrás de eso que tú quieres contar y tienes que tener el valor de decir tu opinión, de narrar crónicas, en fin, y creo que estas experiencias tienen que pasar también por un filtro de mucho análisis, de mucha madurez y sobre todo de mucho valor, porque muchas veces vas a decir cosas que van a incomodarle a la gente, porque no puedes como periodista ser monedita de oro y en esta condición, cuando tú le pisas los callos a alguien poderoso, híjole, y caes de su gracia, entonces, bueno, y claro, alrededor de esto vienen como una serie de enigmas, de misterios. ¿Cuántas personas que pensamos que murieron plácidamente en su casa, tal vez pasó otra cosa por ahí? Exactamente. Ahorita estaba recordando dos personajes que yo admiro mucho y los admiro por esa valentía. No han sido asesinados, pero están en una situación quizá tan incómoda como eso. Dicen que hay cosas peores que la muerte. Estoy pensando en Julian Assange, por un lado, con todo el escándalo de Wikileaks, Sí, y claro. por otro lado de Edward Snowden, que vive en algún lugar de Rusia. ¿Por qué? Por tener la valentía de decir, a ver, está pasando esto y nadie está haciendo nada. Sí, no se Y hagan. ahorita que referías a cuánta gente creemos que murió, quiero hablar del primer caso, que son dos de los que quiero platicar el día de hoy. Uno es el de Pablo Neruda. Ujú. Ya habíamos hablado de esto en el programa de Pablo Neruda, que pues se revela ahora sí se admite, porque ya pasaron varios gobiernos después de todo esto, que en realidad Pablo Neruda fue asesinado. Fue envenenado. Fue envenenado, él estaba en el hospital, sí padecía ya una enfermedad, no iba a tardar en morir. Sin embargo, no es lo mismo acelerar la muerte en un momento en que el proceso político lo permite. Es incómodo lo que voy a decir, pero sí, muchas veces es justo la extrema de un lado, en este caso la derecha, la que termina deshaciéndose de la gente que tiene influencia. Y es que la influencia sí la tienen los periodistas, sí la tienen los escritores, porque son ellos los que mueven las ideas. Entonces, ya se había dicho que el chofer de Pablo Neruda había dicho que más bien habría sido asesinado, o eso pensaba el mismo Neruda y se lo decía. Sin embargo, pues se tomó una versión oficial, rapidito, lo mandamos al periodismo, que el periodismo también está secuestrado por la política en buena medida y por eso es que es tan incómodo. Pero ahí tenemos el caso de un literato, de un poeta asesinado. Y creo, mi querido Juan, que en este programa lo que nosotros queremos es rendir homenaje a estos que fueron silenciados por alguna razón, sea la que fuere, que fueron muertos, que fueron asesinados. Y creo que una de las mejores formas que tenemos para homenajearlos es leerlos, Juan Carlos. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Y bueno, y Pablo Neruda además tiene de todo. Tiene de todo. Sí, Pero sí, ibas a más. contar otra. No, bueno, es que he estado a partir de la Feria del Libro del año pasado, justo que platicamos de Unamuno, me empecé a obsesionar con Unamuno. Dije, bueno, tengo que leer más, porque Buena si leí obsesión, Niebla y ¿eh? demás, andaba yo leyendo La tía Tula que no había leído, y encontré un libro en la misma feria que se llama La doble muerte de Unamuno. Me llamó la atención, ¿cómo que la doble muerte de Unamuno? A ver, Unamuno se parece mucho en ese sentido a Pablo Neruda. Solo que Unamuno es un poquito más difícil de leer porque la falange fascista de Franco
lo tomaba como bandera ideológica porque en algún momento apoyó a la derecha. Sin embargo, su mismo pensamiento era más de corte socialista y por eso algunos socialistas también lo consideraban de izquierda. En realidad el argumento es que Unamuno era muy de Unamuno y nada más, un intelectual independiente que decía lo que creía conveniente en el momento en que lo creía. Justo el mismo año que va a morir Unamuno, habían matado a García Lorca, Sí. ya lo mencionabas al inicio del programa, pero el gobierno se dio cuenta del error que cometieron, porque haber matado al poeta, la Lo hizo gente se mártir. les vino encima, porque sobre todo en aquella época había mucha influencia por parte de, bueno, en este caso García Lorca. No podían cometer el mismo error con Unamuno. Unamuno sabe, y eso es lo que revela el libro de la doble muerte de Unamuno, que lo estaban persiguiendo, que lo iban a matar. En realidad lo que hace el libro es no decir que lo mataron porque no tienen No pruebas. hay evidencia, Sin no. embargo, sí desmienten la versión oficial. Ujú. Y dicen que es imposible, y dicen que todo fue rápido. Murió el último día del año de 1936. Y rapidito, alguien que se supone que era su amigo, que en realidad no era su amigo, fue la única persona que lo vio y todo el mundo se quedó con la versión oficial. Ujú. Pero en realidad, y después de haber leído el libro, y además hay una película, ay, se me fue ahorita el nombre del documental, no, la verdad es que basta ver un poco para darse cuenta que ahí hay gato encerrado y que en realidad sí fue asesinado Miguel de Unamuno. Híjole, y hablabas, por ejemplo, de todas estas personas que cayeron a manos de gobiernos ultraderechistas, pero también del otro lado hay cosas, y muy, muy recientes. Ana Politkovskaya escribió Te designamos terrorista. Este es un artículo que se publicó en forma póstuma y decía, fíjense bien, cada día tengo ante mí decenas de carpetas. Son las copias de los expedientes de las causas penales de personas encarceladas o que se encuentran bajo investigación por, y pone entre comillas, terrorismo. ¿Por qué la palabra terrorismo entre comillas? Pues porque la mayoría de las personas habían sido designadas terroristas y esta práctica de designar al incómodo como terroristas desplazó en 2006 la verdadera lucha antiterrorista. Entonces ya me caes mal, pues ya te digo que tú eres terrorista y pues ya sabes lo que te va a suceder. Cuando la fiscalía y los tribunales trabajan no en aras de hacer justicia, sino de ser como un brazo que le ayuda al poder a tener sus venganzas propias, a callar al incómodo. Esto fue lo que Ana Politkovskaya, me cuesta trabajo, Politkovskaya, estaba denunciando y por esta razón la mataron. Me gustaría aprovechar el tema de los asesinatos, no solo para hablar de los periodistas o de los escritores que fueron muertos, sino también para hablar un poco de asesinato en la literatura. Uh-huh. Y es que aquí tenemos al padre de los asesinatos, William Shakespeare. En sus 37 obras teatrales, William Shakespeare mató a 250 personajes de múltiples y diversas maneras. Qué ocioso, Juan Carlos, te pusiste a contarlo. Obviamente no soy yo el ocioso, hay gente más ociosa que yo. Yo solo soy lo suficientemente ocioso para andar siguiendo a esas personas. Sobre todo Shakespeare solía hacer morir a personajes a través de heridas con armas afiladas. Hamlet será uno de ellos, Uh-huh. siendo experto en la variedad de daños que estos artefactos podían causar en el cuerpo humano. Y evidentemente pues era la tecnología de entonces. No digo que no existiera porque ya había pólvora en tiempos de Shakespeare, pero no había armas de fuego como tal, como para andar asesinando así a sus personajes. Pero ahí tenemos un poco de relación entre asesinatos y literatura. Sí, fíjate que yo quisiera hablar de otra escritora que también lamentablemente fue asesinada, Victoria Melina, y ella tiene un libro curioso, se llama Un hogar para Dom. Dom es un perrito. ¿Ok? Y entonces esta novela se centró en la investigación de crímenes de guerra tras la invasión rusa a su país. Imagínate nada más. Obtuvo varios premios. Ella sí fue una mujer muy reconocida. Obtuvo el premio Joseph Conrad y fue finalista del Premio de Literatura de la Unión Europea. Esta historia no trata de un asesinato. Fíjate, aquí le da a ella una vuelta, sino de la vida, que siempre precede a un asesinato.
decía que trataba de la vida de un perro que llenaba de alegría y de amor la vida humana de una familia llena de dudas, de recuerdos, de anhelos y de esta vida feliz. Porque si miras a tu alrededor y hueles las huellas que se dejaron atrás, ahí sabes que fuiste feliz. Fue asesinada esta mujer también. Regresando para suavizar un poco, personajes que fueron asesinados, y no me lo vas a sacar, mi querida Ceci, porque ¿quién? parece que es un personaje inmortal y en realidad no pude traer el libro, se me olvidó. Robin Hood. ¿Cómo Robin crees? Hood, el proscrito en los baladas, en los cantares. Robin Hood es una obra, sí, medieval tardía, Ajá, que es también todavía mucho tradición oral. sí. Robin Hood es un proscrito. Hay que quitar un poco esta idea romántica Sí. de que era el que le quitaba a los ricos para darle a los pobres, que sí era generoso, eso es verdad, de las cosas que él robaba. Y solo le robaba a los ricos, no le robaba a los pobres, pero no es exactamente la misma idea romántica que nos han El Chucho vendido el sobre Roto, él. no. Pues Robin Hood se muere. ¿Cómo crees, Lo Juan flecharon Carlos? así de espaldas, o sea, sí fue muy, muy gandalla. Y un amigo suyo, que ahorita no tengo tampoco el nombre, realmente lo va a vengar. Evidentemente, entre la ficción y la realidad se teje el personaje de Robin Hood, pero encontré que se supone que hay un epitafio. Voy a leer el epitafio de Robin Hood que se supone que hizo la priora del monasterio de Kirklesley en Yorkshire. A ver. Roberto, conde de Huntington, yace bajo este pequeño monolito. Ningún arquero fue de tal virtud, por silvestre se llamó Robin Hood. 13 años enteros y algo más. En esta zona norte fue un suplicio que, proscritos como sus nombres y él, no los vuelve a conocer Inglaterra. Se llamaba Roberto. Pues sí. Y además era noble. Sí, y por eso es proscrito y por eso era tan castigado. O sea, lo que hizo fue más bien no ser parte del gobierno. Ah. Al final, por eso quizá fue asesinado. Pues tal vez. Fíjate que hablabas de personajes que fueron asesinados y a ver, ¿qué te parece, Juan Carlos? Que yo te voy a platicar. Esta es una crónica, ¿verdad? Y todo el mundo sabemos en esta crónica cómo va a terminar. Y termina en un asesinato y así empieza esta crónica que en realidad es una novela. Y estoy hablando nada más y nada menos que de un personaje muy famoso, Santiago Nazar, que está en un pequeño pueblo latinoamericano y en una cadena de eventos, además mentirosos, lo llevan a este trágico destino que todos los lectores conocemos desde antes. ¿Quién pudo haber sido el periodista ganador del premio Nobel que escribió esta novela? Pues ni más ni menos que Gabriel García Márquez. Así es, Crónica de una muerte anunciada. Sin duda. A ver, aquí en el guión nos regalan recomendaciones. Eva Luna, de Isabel Allende. La historia narra las experiencias de Eva desde su infancia hasta su madurez, destacando su ingenio, su valentía como buena habilidosa, habilidades como narradora, y a lo largo de la novela se encuentra con varios personajes y vive una serie de aventuras que la llevan a descubrir el amor, la amistad, el poder de la palabra, y pues ahí tenemos el misterio. Trabajos de Reino, de Yuri Herrera. Esta novela es una novelita corta que narra la historia de un rey lobo. Es un compositor de corridos que es contratado por el rey, un narcotraficante que maneja todo el territorio. Lo interesante de esta novela es que, aunque nunca menciona la palabra narco, todo el tiempo el lenguaje, y eso me encanta, que sea a partir de estos telones que vas recorriendo a partir de la palabra, nos dejan las huellas para saber de qué estamos hablando. En la narración, el rey tiene a su mando a un periodista, qué fuerte, quien maneja cuidadosamente toda la información que se divulga. Como era de esperarse, este personaje es asesinado por los temas que trata. Una novela que quizá no acaba en asesinato, pero juega un poco con esto también. Estoy pensando en Fahrenheit 451, donde, a ver, aquí lo que se está prohibiendo es la lectura, de acuerdo, y se van a quemar los libros, de acuerdo. Aquí la cuestión es que estos policías sí arrestaban a la gente que leía, estaba prohibido leer. Pero me quiero ir hacia el final, y perdón el spoiler, pero es que es muy importante.
las personas que logran escapar de la ciudad se terminan comprometiendo a aprenderse un libro de memoria. Y aquí lo que es muy bonito y muy triste a la vez es, claro, fantástico, quieres aventarte Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky, pues No. pregúntale a Juan Carlos y te lo va a contar de pies a cabeza. La cuestión es que cuando muera el personaje que conocías ahora, va a morir con la Morirá obra, el a menos de que y por eso es importante hacer documentación. Me parece que es ahí donde se da el asesinato, no solo es la quema del libro, Estoy de acuerdo. la pérdida de la memoria cuando no leemos a los autores. Ya lo decías al inicio del programa, la mejor manera de honrar a estos periodistas, a estos escritores, es leyéndolos. Y es que, bien lo dices, Juan Carlos, yo siempre he dicho que la vocación de todo texto es ser leído. Cuando un texto no es leído, cuando un texto pierde a su lector, muere. Y la vocación del escritor es esa, precisamente, que su texto sea conocido. A mí que no me digan que uno escribe para el mejor lector posible y el mejor lector posible son tus propios ojos, no es verdad. El texto ha de leerse, por eso matar a un intelectual es terrible, por eso silenciar una voz es verdaderamente atroz. Eso creo que vale la pena dejarlo muy puntualmente claro. Bien, yo quisiera ir cerrando el programa con una muerte simpática, dulce, curiosa, entretenida y falsa. Ay, Juan Carlos. Estoy hablando de Mafalda de Quino. Hay un rumor fantástico de que Quino había matado a Mafalda. En realidad no lo hace, dejó de hacer la tira cómica de Mafalda, quizá porque el mismo Quino pues, se hartó de ella, ¿no? Y fueron los mexicanos los que hicieron una parodia al final y una paradoja, porque Mafalda no le gusta la sopa y la atropella un camión de sopa. Que a ver, no hay camiones de sopa, porque la sopa no se traslada de esa manera. Pero es la muerte de un personaje que dio mucha vida, sobre todo en Latinoamérica, particularmente Sí. en México. Un personaje muy entrañable, un personaje que cuestionaba. Crítico. Entonces vuelve a ser otra vez esta suerte de el intelectual, aunque sea una niña, la que cuestiona la autoridad. Eso me parece fantástico. ¿Y qué me dices tú de matar a Don Quijote? Don Quijote en la primera parte del Quijote no muere. Lo tienen que matar porque después por ahí los adversarios de Cervantes pues empiezan a generar otro Quijote de muy ínfima calidad. Y hay una segunda parte en donde ahora sí Cervantes le va a dar muerte al gran Don Quijote. Sí, para que ya no lo puedan resucitar. Ya que nadie me lo vaya a resucitar. Muy bien, quiero cerrar con una recomendación, ahora que estamos cerca de temas de premios, entrega de premios a la academia. Les quiero recomendar la película de American Fiction, ficción norteamericana. Es importante hacer esa aclaración. Donde es un escritor afroamericano que le gusta escribir, pero está harto de cómo se encierra a los afroamericanos en Estados Unidos, y lo que vende es toda la tragedia de los afroamericanos. Ha pasado suficiente tiempo para que haya otras historias relevantes. No quiero contar mucho de esta gran película, me pareció sensacional. Véanla porque está llena de una reflexión que además va a terminar de manera paradójica, un poco a la usanza de este programa. Vamos cerrando, por favor, mi querida Ceci. Seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir, y quiero agradecer entrañablemente a María Fernanda Carmona por la confección de este grandísimo guión. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a todo el equipo. Tenemos casa llena, por supuesto, sí. Agradecer a Isis, tenemos a Ana Valdés, tenemos a Luis, tenemos a Alex aquí en cabina, no sé si anda Lalo por allá también. Que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas. Desde mi balcón lo veo. El segador siega el trigo. Desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto. Despedida, Federico García Lorca.